Proverbios 22:7. Entonces es muy importante saber qué vamos a hacer para salir de deudas. Hay dos métodos importantes y vamos a ponerlos a continuación. Adelante, por favor. Vamos a analizar el siguiente, por favor. El método avalancha. Les estaba poniendo un ejemplo de cómo es este método. Por ejemplo, si ustedes tienen tres tarjetas de crédito o tres tipos de deudas, pueden tener la deuda uno con un familiar, deuda 2 con una tarjeta de crédito, deuda 3 con un préstamo bancario. Por lo regular, los préstamos bancarios son muy caros, es decir, les cobran más del 50% de interés. Entonces, aquí le vamos a dar prioridad al préstamo bancario, porque si no lo pagamos, bueno, nos van a comer los intereses. Y la tarjeta de crédito, la tasa de interés está como en el 40% y el familiar, bueno, el familiar podemos negociar con él para irle pagando poco a poco porque los familiares no nos cobran intereses, pero los bancos, ¿verdad? Y algunas empresas que nos prestan dinero, entonces sí es importante darles prioridad. Y el método avalancha se basa en eso, en primero pagar la deuda que genera mayor interés. En este caso, nuestro ejemplo, vamos a pagar el préstamo bancario, ¿verdad? O a veces podemos sacar préstamos por ejemplo, aquí en México, en Banco Azteca, en Coppel, etcétera, y si no los pagamos, luego nos pueden mandar a sus abogados y más adelante vamos a aprender cómo podemos negociar este tipo de deudas. Pero es muy importante pagar las deudas de mayor interés. Así no vamos a estar pagando de más. Por ejemplo, si nada más estamos haciendo los pagos mínimos de la tarjeta de crédito o del préstamo bancario, al final del mes vamos a pagar de 5,000 a 10,000 pesos más que en realidad le estamos regalando al banco. Por eso es muy importante que si tenemos estas tres deudas, dejemos de pagar dos para empezar a pagar la más importante. Pero no quiere decir que las vamos a dejar de pagar del todo. Por ejemplo, en tarjetas de crédito, si ustedes hacen el pago mínimo, el banco va a estar contento, no les va a estar llamando ni los va a estar molestando. Siempre se tienen que fijar en los pagos mínimos en sus tarjetas o en sus préstamos bancarios, porque de esa forma van a tener en control al león, ¿verdad? Para que no se los coma. Entonces, si ustedes quieren pagar la deuda de mayor interés, entonces vamos a pagar los pagos mínimos de las dos primeras y entonces la tercera deuda pues la vamos a pagar al 100% o lo más que podamos. Siguiente, por favor. Y el método bola de nieve, ¿en qué consiste este? Este no se fija en cuánto está la tasa, ¿verdad? De pago del banco, de la tarjeta de crédito. Solamente nos vamos a fijar en la deuda de mayor monto. Por ejemplo, si al familiar o al banco le debemos 5,000 pesos nada más, pues vamos a pagar esas deudas para que nos dé un sentido de logro. Al pagar las deudas pequeñas, entonces vamos a saber que poco a poco vamos a estar pagando las deudas más grandes. Aquí hay algo muy importante. Como ya les comenté, si tenemos tarjetas de crédito, hay gente que tiene varias tarjetas de crédito. Si, por ejemplo, tienen tres y cada tarjeta deben 50,000 pesos en cada una de estas, pero, por ejemplo, el pago mínimo de cada una es de 2,500, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pagar, si estamos pagando las tres, supongamos que de cada una pagamos cada mes 5,000 pesos, estamos pagando 15. En realidad lo que podemos hacer es pagar el pago mínimo de la tarjeta uno que es de 2,500, el pago de la tarjeta 2 que es de 2,500 el pago mínimo, y a la 3, ¿verdad? Le vamos a poner los 10,000 pesos, ¿verdad? Para que así paguemos más del mínimo, no descuidamos las dos primeras y de esta forma vamos a empezar a salir primero de la deuda de la tarjeta de crédito que queremos pagar. Al pagar esta última, por ejemplo, en el primer mes le pusimos 10,000, en el siguiente mes podemos hacer lo mismo. Le ponemos otros 10,000, no descuidamos la uno y la 2 que son de 2,500 el pago mínimo, y entonces poco a poco vamos a ir saliendo de la deuda de la tarjeta número 3.
Quizás hasta en 5 meses, si debemos 50,000 pesos, vamos a terminar de pagar la tarjeta número 3. Al terminar de pagar la tarjeta número 3, lógicamente, ese dinero nos va a sobrar. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a pagar la tarjeta número 2, pagar el pago mínimo de 2,500 de la tarjeta 1 y entonces de la tarjeta número 2 le vamos a abonar 12,500. Acuérdense que teníamos 15,000 para pagar las tres tarjetas. Entonces, si pagamos 12,500 de la tarjeta número 2, solamente del pago mínimo de la tarjeta 1 vamos a pagar 2,500. ¿Qué va a pasar cuando ya paguemos la tarjeta número 2? Pues nos van a sobrar 15,000, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Pues si en la tarjeta 1 a lo mejor debemos 30,000, hasta en 2 meses lo vamos a pagar. Entonces, este es un método, el método bola de nieve o el método avalancha, de pagar nuestras tarjetas o nuestras deudas de la forma más rápido posible. A veces lo tradicional es que si tenemos una deuda, pues ahí la dejamos por los siglos de los siglos, ¿no? O los meses. Solamente estamos pagando pagos mínimos y nunca la terminamos de pagar. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos alimentando o estamos dándole de comer al banco, ¿no? Entonces, no queremos hacer eso. Queremos estar libres de deudas. Siguiente, por favor. Entonces, ya aprendimos que está el método avalancha y el método bola de nieve. Método avalancha, pues se basa en pagar la tarjeta de mayor interés. Método bola de nieve se basa en pagar la tarjeta que tiene la que es menor, ¿verdad? Para que así poco a poco vayamos pagando todas nuestras tarjetas. ¿Qué podemos hacer si nos cuesta trabajo pagar nuestras deudas bancarias? Pues hay que realizar una llamada. No les cuesta nada. Hay que llamar a cada uno de los bancos con los que tengamos créditos y negociar con ellos. Y nos van a reestructurar nuestra deuda, nos van a establecer un nuevo plan de pagos. Si, por ejemplo, de una tarjeta de crédito debemos 30,000 pesos, y el pago mínimo es de 2,500, le podemos decir al banco, mira, quiero pagarte la tarjeta de crédito de 30,000 en un año. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, el banco te va a reestructurar la deuda y lo va a hacer porque ellos no quieren perder al cliente y entonces te va a reestructurar la deuda. Nunca te van a decir que no. Te van a congelar los intereses y te van a disminuir la deuda o ampliar los plazos, ¿verdad? Eso es algo muy, muy importante que tenemos que hacer. Siguiente, por favor. Antes de pasar en este punto, ¿qué vamos a hacer si, por ejemplo, ya el banco nos reestructuró la deuda o ya pagamos nuestras tarjetas de crédito? Lo tradicional es que muchos lo hacen, es que rompen sus tarjetas de crédito. Quiero decirles que las tarjetas de crédito no son ningún maleficio ni algo maligno para que las rompan. Si hacen eso van a cometer un gran error. ¿Por qué? Porque cuando vayan a pedir otra tarjeta de crédito, cuando ustedes quieran una tarjeta, el banco se va a tardar en dárselas, porque pierden su historial crediticio al romper su tarjeta de crédito. Es mejor guardarla, bueno, esa es mi sugerencia, guardar su tarjeta de crédito y solamente utilizarla para alguna emergencia o para alguna situación de la que ustedes quieran salir rápido y que sea meses sin intereses. ¿Qué vamos a hacer también? Pues vamos a reunirnos con nuestra familia y acordar, por ejemplo, no gastar dinero en cosas que no son necesarias. A veces cuando se usan las tarjetas de crédito, se gasta en cosas innecesarias. ¿Por qué? Porque los científicos y los psicólogos han estudiado que si nosotros pasamos la tarjeta de crédito por la terminal bancaria, inmediatamente nuestro cerebro piensa que como no es dinero físico, pues que podemos pagarlo y que lo vamos a poder pagar a forma diferida. Es cierto, ¿no? Cuando son meses con intereses, conviene mucho, pero es muy importante que no la usemos como un segundo ingreso a nuestra tarjeta de crédito. Entonces, debemos de tomar esto en cuenta, ayunar nuestras compras o tener un ayuno de compras, ¿verdad? Cosas que son deseos, no los vamos a comprar. Cosas que son necesarias, sí.
y que nos reditúen a futuro, ¿verdad? Eso es algo muy importante. ¿Qué pasa si yo tengo un negocio? A veces, si tenemos un negocio, es muy importante tener un crédito. No es ningún maleficio tener un crédito. A veces es muy importante porque nos va a ayudar a pagar nuestros insumos de forma adelantada y también nos va a ayudar con nuestros impuestos, a tener IVA a favor, por ejemplo. Entonces, solamente hay que reestructurar de una forma inteligente nuestra deuda y saber en cuánto tiempo la podemos pagar con el menor interés posible. Siguiente, por favor. También a veces nos da vergüenza, ¿verdad? Nos da miedo pedir un aumento salarial si tenemos, si estamos trabajando con un patrón. O si tenemos un negocio, nos da miedo quizás aumentar nuestras ventas, hacer más mercadotecnia. Recuerden que un negocio, el 80% del negocio es mercadotecnia y el 20% solamente son cuestiones operativas. Si no le damos ese 80% de mercadotecnia o de promoción a nuestro negocio, pues nunca vamos a crecer. Pues hay que dejar la vergüenza y el miedo de lado y dirigirnos, ¿verdad? Con nuestro patrón, ¿verdad? Aumentar nuestras ventas por medio de mercadotecnia para una correcta negociación y aceptar nuestras responsabilidades. Al tener un aumento en nuestro salario o en nuestras ventas, vamos a poder hacer frente mejor a nuestras deudas. Y como ya se mencionó, las tarjetas de crédito no son algo que no es malo, ¿verdad? Simplemente nos van a ayudar con nuestros gastos a futuro. Algo que yo recomiendo es usar tarjetas de crédito más que tarjetas de débito. ¿Por qué? Porque las tarjetas de débito, si nos la roban, ¿verdad? Todo nuestro dinero se pierde. Pero si usamos solamente tarjetas de crédito y vamos al día pagándolas, nuestro dinero está seguro, porque si nos roban una tarjeta de crédito, como el banco no es más bien como el dinero no es de nosotros, el banco nos va a poder pagar rápidamente ese dinero. Entonces, ese es un tip que podemos utilizar, pero con responsabilidad. Ahora, ¿cómo se maneja una tarjeta de crédito? Una tarjeta de crédito te da hasta 45 días para pagar. Por ejemplo, si compras unos zapatos que te cuestan 2,000 pesos y los sacas a meses sin intereses, lo vas a poder pagar a lo mejor en 3 meses esos zapatos sin intereses, sí conviene mucho. Pero si es a un solo pago, de todos modos tienes 45 días para pagarlos. Por ejemplo, hay que fijarnos en la fecha de corte de la tarjeta. Hoy estamos a 13 de mayo. Si nuestra tarjeta tiene una fecha de corte de 13 de mayo, tenemos 45 días para pagar esa tarjeta. Es decir, si esos zapatos los sacamos a un solo pago, tenemos hasta la mitad, hasta fines de junio, para pagar esos zapatos. Cuando nos llegue nuestro estado de cuenta de la tarjeta de crédito, ya vamos a poder pagar esos 2,000 pesos. Es decir, nos da tiempo para generar más dinero a la vez que podemos disfrutar de cosas que en realidad necesitamos. Como ya vimos, los deseos y las necesidades son muy distintos. Por ejemplo, si ustedes van a comprar al supermercado y llegan a comprar con hambre, bueno, pues van a querer comprar todo lo que se les ponga enfrente, chocolates, bombones, galletas, etcétera. Y cuando estén en la caja, bueno, van a pagar cosas que no necesitan. Por eso es muy importante hacer una lista de las cosas que ustedes necesitan antes de ir al supermercado. De esta forma no van a gastar de más. Y usar sus tarjetas de crédito con responsabilidad. Siempre pagar el saldo total de la tarjeta de crédito, no los pagos mínimos. Los pagos mínimos solamente se harían si ustedes están muy endeudados. Si supongamos tienen más de 5 tarjetas de crédito y quieren hacer los que les comenté del método avalancha o el método bola de nieve, entonces van a ir pagando primero la de mayor interés o la más pequeña y ya que paguen esa, bueno, les va a sobrar dinero y van a empezar a pagar las siguientes tarjetas como en escalerita. ¿Verdad? Pero nunca rompan sus tarjetas de crédito, déjenlas guardadas, porque si las rompen, bueno, van a perder su historial crediticio y el banco ya no les va a dar ninguna oportunidad para otra tarjeta de crédito. Siguiente, por favor.
También hay que tener una segunda fuente de ingresos, ¿verdad? Si ustedes son empresarios, si venden un producto, tienen que idear vender otros tipos de productos. O si venden servicios, tienen que idear o ser creativos de vender otro tipo de servicios. De esta forma van a aumentar también sus ventas. Ahora, si solamente están bajo un patrón, también tienen que idearse de tener otra fuente de ingresos. Es mucho más importante en el caso de los que tienen un patrón. ¿Por qué? Porque si los corren de su trabajo, se van a quedar sin ningún solo peso. Es muy importante idear qué van a vender. Por ejemplo, la comida se vende muy bien para los fines de semana, hacer algo, preparar algo en su casa, algún postre, quizás hasta dulces, ¿verdad? Para que les ayude a tener un ingreso extra. O ver qué se necesita en la colonia, qué se necesita que no se está vendiendo actualmente. Por ejemplo, si en la colonia donde ustedes están nadie vende elotes con chile o esquites, por ejemplo, pues tienen una oportunidad de venta, ¿verdad? Entonces tienen que analizar sus posibilidades y de ser posible abrir un negocio que puedas atender los fines de semana, como ya les comenté, o en tus tiempos libres para generar un ingreso extra. Ahora está muy de moda hacer algún canal de YouTube o algo que ustedes puedan tener un ingreso pasivo, ¿verdad? Dar cursos de lo que ustedes saben también es algo muy importante, ¿verdad? Para que ustedes tengan un ingreso extra. Siguiente, por favor. Vende las cosas que no usas. Hay que juntarse como familia y deshacerse de las cosas que ya no se utilizan. Poner una venta de garage, ¿verdad? O vender sus cosas online, porque ahora es muy común que se puedan vender cosas, por ejemplo, usadas en Mercado Libre y así van a obtener un dinero extra. Si ustedes hacen una lista de todo lo que tienen y que ya no utilizan, se van a sorprender todo el dinero que tienen ahí guardado. Hay una regla, si hay que revisar el closet. Si su closet hay cosas que no utilizaron en 6 meses, bueno, pues les pueden dar otra oportunidad. Pero si ya no las utilizaron en un año, entonces ya es tiempo de venderles. O las venden o las traspasan con alguien o las regalan, ¿verdad? Pero lo más importante es que ustedes las puedan vender para generar un ingreso extra. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, abren el garage de su casa y van a empezar a vender todas las cosas que no utilizan. O pueden ir a un tianguis pagando el derecho de piso y entonces vender todas las cosas que no utilizan. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente a veces por los miedos o por los apegos a las cosas que uno tiene, pues no vende uno sus cosas y entonces nada más las tiene uno guardadas y es un dinero que están ustedes desperdiciando. Siguiente, por favor. Pues gracias por su atención, ¿verdad? Fue un mini curso, pero si ustedes tienen dudas, ¿verdad? Pónganse en contacto conmigo para agendar una asesoría personalizada. Yo les puedo ayudar a que tengan, si tienen alguna meta financiera, anótela en un papel o mándenmela por WhatsApp. A lo mejor su meta financiera es salir de deuda, su meta financiera es comprar un auto o quizás hasta una casa o tener una pensión. Contáctenme para que yo les pueda dar una asesoría personalizada y de esta forma darles seguimiento y que puedan cumplir con esa meta. Muchas gracias a todos por conectarse y agradecemos su preferencia en este canal y en este curso que les acabamos de dar. Muchas gracias a todos.